Hola, vamos a comenzar la clase número uno de teorías de cambio conductual en comunicación en esta asignatura. Voy a comenzar mostrándoles lo que tengo para hoy, que tiene que ver con teorías y modelos de cambio conductual. Y lo que vamos a hacer es principalmente analizar la utilidad que tiene esta teoría y modelos en el diseño y en el levantamiento de datos para la campaña. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar señalando que el resultado de aprendizaje de esta unidad es que ustedes puedan analizar, es decir, ustedes puedan desmembrar los conceptos, los modelos y los procesos de comunicación social que permiten planificar una campaña. Esta campaña va a estar orientada al cambio conductual para un problema de alimentación y nutrición y salud en una audiencia objetivo. Y específicamente lo que vamos a hacer es identificar los principales modelos y teorías de cambio de conducta, medios masivos y marketing. En esta clase en particular lo que vamos a ver son algunas teorías y modelos de cambio conductual que ustedes ya han revisado en cursos anteriores y vamos a agregar una más muy brevemente para que ustedes la puedan analizar más en profundidad en sus horas de estudio. A modo de introducción, es decir que esto no es nuevo, esto lleva aproximadamente 20 años de desarrollo a nivel mundial, cada vez con mayor fuerza se ha aplicado en nuestro país. Se ha demostrado ser efectivo en prevención y en promoción de la salud cuando eh, es bien usada, es decir, se le pide lo que es capaz de producir la campaña y no otra cosa, y la efectividad también en términos de la utilidad que tiene para levantar datos, para diseñar programas que sean coherentes y basados en la evidencia disponible y en el pensamiento de los mensajes también. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que tendríamos que decir es que estas teorías las vamos a usar para dos grandes finalidades. Primero, entender que las personas eh, en interacción con otras, en grupos o en comunidades, están dentro de un contexto más grande que podría ser lo social, lo cultural, pero este contexto mayor tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con el momento en que estamos viviendo, tiene que ver con en qué lugar geográfico estamos, es decir, hay un contexto que es más amplio y que nos ayuda a entender también eh, que hay cosas que tienen significado ahora y no hace 100 años atrás, ¿no? Por lo tanto, las teorías las vamos a usar para dos grandes finalidades como les acabo de mencionar. Uno, teorías de comunicación social para poder llegar a esa audiencia, es decir, queremos que nuestros mensajes lleguen a una audiencia en particular, ya sea a nivel social, a nivel nacional o a nivel comunitario o grupos de personas en particular. Eh, y eso lo tenemos que hacer con teoría. Para esa teoría se va a preparar un poquito más o les va a contar un poco más la profesora Gómez. Yo me voy a enfocar básicamente en algo que ustedes ya saben más o menos, pero que lo vieron más bien en términos personales, o más bien individual o interaccional en los cursos previos, y ahora los vamos a ver más bien en términos de a nivel más bien comunitario y grupal, ¿no? Que serían las teorías y modelos de cambio conductual. ¿Ok? Lo importante es saber que existen distintos niveles, o sea, para llegar a una población o para poder intentar movilizar variables de cambio conductual, tenemos que pensar que no actuamos siempre de la misma manera, son contextos que pueden cambiar y que están actuando a distintos niveles. Primero, entonces, perspectiva a nivel individual, tenemos el modelo de creencia en salud, la teoría de la acción planificada y razonada, y que básicamente este modelo lo que dice es que existen una serie de variables, ¿no? Eh, que están relacionadas con una percepción que tiene la población respecto a una amenaza en particular, una susceptibilidad en particular, una severidad, unos beneficios, unas barreras y una capacidad de hacer algo frente al problema. En el caso actual, tenemos, por ejemplo, personas en donde coexisten enfermedades crónicas no transmisibles con enfermedades agudas, como el caso del COVID-19. Y entonces, cierta población podría verse más vulnerable que otra, ¿no?
Y si quisiéramos hacer una campaña específica para adultos eh, con enfermedades crónicas o con algún factor de riesgo en relación con COVID, tendríamos que analizar esta variable como un elemento importante, ¿cierto? Eh, pero además la teoría plantea que, o el modelo plantea que existen otras variables como más genéricas, como edad, género, etnicidad, personalidad, nivel socioeconómico, conocimientos que claramente afectan esta percepción. Y lo cual, además, junto con ciertas claves para la acción, activarían una conducta o un cambio de la conducta individual. Por otro lado, la teoría de la acción razonada y planeada plantea que existen ciertas creencias conductuales y hay una evaluación de los resultados conductuales que inciden en el desarrollo de actitudes, es decir, una intención conductual, una disposición a la acción, ¿no? Por otro lado, existirían unas creencias normativas y una motivación a cumplir que inciden en las normas subjetivas, es decir, qué aspectos guían la conducta a partir de la internalización de lo que las personas ven en las respuestas valóricas o coercitivas de los otros, ¿no? Si dicen, esto lo puedo hacer, pero esto jamás lo podría hacer porque ¿qué van a pensar de mí? ¿O qué pensaría el resto si yo hago A, B o C conducta? Y por otro lado están otros elementos que son las creencias de control y el poder percibido que activan, digamos, otra variable importante que son finalmente el control percibido. Claro, una persona tiene una disposición a actuar, ¿no? Está dentro de su ámbito de normas que es capaz de realizar y tiene poder o control percibido. Entonces, claro, si eso ocurre, la intención de desarrollar la conducta debiera aumentar y por lo tanto cambiar la conducta en particular. Esta teoría también plantea que existen otras variables externas al individuo que estarían modulando la expresión de estas variables y que es importante entonces saber cómo están actuando las que son eh, las variables que modulan estas siguientes variables para poder llegar a la intención. A nivel interpersonal tenemos claramente la teoría social cognitiva como una variable que ayuda a explicar el nivel interpersonal y también un poco lo comunitario y social en términos generales. Y básicamente lo que dice es que existen tres grandes variables o conceptos que están relacionados, como el ambiente, el individuo y la conducta a nivel muy general, que están interactuando de manera recíproca y que, si ustedes se fijan en esta lámina, existen unas habilidades, una capacidad conductual, conocimiento, autocontrol, autoeficacia, autorregulación, autoeficacia colectiva, afrontamiento de respuestas emocionales, expectativa de resultados, ruptura moral, como elementos que el individuo en su psiquis es capaz de movilizar, relacionar para poder o no actuar frente a la demanda que le da el ambiente respecto a una conducta eh, que es posible aprender además a través de un aprendizaje observacional y el modelamiento que tienen pares que son referencias importantes para esa persona. Y en el ambiente aparecen elementos que son situaciones particulares, el ambiente familiar, el ambiente físico, el ambiente social, distintos tipos de ambiente, donde algunos se muestran como reforzadores y facilitadores y otros se muestran más bien como algo adverso. Eh, Respecto a elementos o modelos que son importantes a nivel comunitario social para campaña, aparece también el marketing social. El marketing social básicamente lo que dice es que es una aplicación de tecnología del marketing comercial en programas diseñados para influenciar conductas voluntarias de audiencias específicas que mejoran el bienestar personal y de la sociedad. Es decir, lo que funcionó para vender un producto, en términos generales, lo podríamos usar también para bienes o servicios que incentivan el bienestar de una persona en términos de salud. ¿Ok? Se basa en cinco principios. Primero, está focalizado fuertemente en una conducta, es decir, la conducta de compra, la conducta de consumo, la conducta de, de autocuidado, ¿no? Está focalizado en unas conductas. Segundo, está priorizado en los beneficios que las personas, más que en el rédito del mercado. Tres, mantiene una perspectiva ecológica,
Es decir, intenta mirar al individuo en un contexto y por lo tanto, para poder llegar a él y para poder cambiar esa conducta, debería atender a esos elementos. Cuatro, la estrategia la desarrolla utilizando las 4P, que ya se las voy a mencionar, y usa la segmentación de audiencia para definir diferencias entre consumidor al servicio o el bien ofrecido. Las 4P son el producto, el objeto o servicio con su beneficio asociado, por ejemplo, el consumir eh, fruta y verdura, ¿no? El precio sería el costo, la barrera social, monetario, psicológico de hacerlo, ¿no? Claro, yo percibo que es importante comer más fruta y verdura, pero tiene un costo que me da lata cuando hace frío o están muy altos los precios de los plátanos en la actualidad. Es decir, hay unos costos asociados. La promoción quiere decir cuáles son los mensajes que se van a, o la estrategia de marketing que va a estar asociada en hacer que este producto sea consumido. Y el lugar es el place en inglés, que es dónde, ¿no? ¿Con qué medio, en qué posición del supermercado va a estar, a qué altura, etcétera, ¿no? Es como tiene que ver con cuánto tiempo, la duración, etcétera. Bueno, para llegar al núcleo de esta presentación, lo que quiero activar en ustedes es que se den cuenta que una cosa es saber de teoría y otra cosa es aplicarla. Y para aplicarla necesitamos pasar a un plano un poquito más profundo, que es lo que necesito que ustedes consideren, que es que cada teoría o modelo nos va a dar elementos específicos que tenemos que tratar de desarrollar en la producción de mensajes, en la producción de preguntas y para darle coherencia a la campaña. Primero, por ejemplo, aquí un ejemplo. En una teoría, usamos la teoría de la acción planeada para producir unos mensajes, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, algo muy general. Estas son las razones por las que debes hacerlo. Aquí se está dando una dirección explícita a la conducta, ¿no? Alguien podría producir otro mensaje como puede ayudar a lograr mejoras significativas en su salud, algo que uno ha escuchado en otras campañas, ¿no? Está hablando sobre creencias conductuales y de control. No va a ser lo mismo eh, para una enfermedad versus otra. Aquí dice, al tomar acciones positivas, su vida y su salud mejorarán. O sea, está hablando de creencias conductuales. Es decir, ¿qué va a pasar si es que yo hago una cosa o la otra? Y acá dice, sus proveedores de atención médica, eso serían los agentes de salud, y sus miembros apreciarán su esfuerzo. Está hablando sobre las creencias normativas, ¿no? Es decir, si yo actúo sobre las creencias normativas, podría afectar las normas subjetivas y por lo tanto cambiar la intención. Eso es lo que está buscando la teoría y lo que está buscando el mensaje a través del desarrollo de esta teoría. Y acá, por ejemplo, las acciones están dentro de sus capacidades, o sea, control de creencias. O sea, le estamos diciendo a las personas que probablemente lo que ellos creían versus lo que estamos dando es distinto. Y acá dice un llamado a la acción, hazlo. Entonces, los mensajes tienen, digamos, elementos que están relacionados con las variables, pero también hay llamados, acciones específicas y súper directas respecto al problema. Este ejemplo es muy general, pero es para que ustedes se vayan dando cuenta cómo podemos usar la teoría en el desarrollo de la campaña. Estoy intentando ahora en este momento de que cambie la diapositiva. Ahí cambió. Lo mismo con teoría social cognitiva, que hay unos mensajes como, ¿crees que puedes poder hacerlo? Está haciendo referencia a la autoeficacia. ¿Y ellos cómo lo lograron? ¿No? ¿Tienen poderes? ¿Usaron los mismos poderes que tú? Modelaje, ¿no? Imaginemos una campaña para adolescentes o niños, prepúberes. Ese era el secreto, ¿no? Como hacerlo una y otra vez, ¿no? Desarrollo de una habilidad. Está ya haciendo un llamado al desarrollo de una habilidad. Aunque cueste autocontrol. O sea, los mensajes están haciendo alusión a una variable, ¿no? Y van construyendo una imagen comunicable ante una audiencia, ¿cierto? Sigamos. Ahora, para producir preguntas, vamos a la misma teoría. Y aquí tenemos, por ejemplo, creencias conductuales. Entonces, la pregunta abierta sería,
¿Qué cree que le pase si reemplaza aceite de maravilla por aceite de soya? Yo me imaginé una situación de una audiencia que tiene problemas con los lípidos sanguíneos, ¿no? O una enfermedad que tenga que ver con la calidad y la cantidad de grasa consumida. Eh, Otra variable serían creencias normativas, y aquí aparece el elemento clave, que es como, ¿qué cree que piensan sus familiares si cambia el aceite? ¿No? O en creencias de control. ¿Cree que podría comprar otro aceite? Probablemente el control conductual no tenga tanto que ver con si es o no capaz de prepararlo, sino más bien si es o no capaz de comprarlo. Bueno, la teoría social cognitiva, aquí tenemos la variable autoeficacia. La pregunta sería, ¿cuán capaz se cree usted o cree usted que es, claro, cuán capaz cree usted que podría hacer ejercicio intenso por una hora en una cuarentena o en modelaje? ¿En qué cosas se fija usted para elegir un youtuber de ejercicio? Aquí la función de la pregunta es más bien poder indagar sobre lo que las personas piensan respecto a estas variables que propone la teoría para explicar el cambio conductual. Entonces, nos permitiría hacer un diagnóstico, ¿no? La habilidad que tuvo que aprender en esta cuarentena para hacer ejercicio en la casa y autocontrol. ¿Cómo logró controlar hacer ejercicio a la misma hora todos los días estando en cuarentena? A modo de conclusiones, podríamos decir que, claro, tenemos distintos tipos de modelo y teoría que guían a distinto nivel el estudio diagnóstico y la producción de mensajes de una campaña. O sea que tenemos que ver muy bien el alcance de la teoría para el problema que estamos tratando de resolver. Segundo, usar estas teorías permite hacer una campaña específica para movilizar variables específicas, siempre y cuando nuestro diagnóstico nos diga que probablemente esas sean las variables más importantes a desarrollar. Y luego, que su uso debe equilibrar que las personas tanto reciban el mensaje como que se logren movilizar esas variables seleccionadas, ¿no? Entonces, con esto damos por terminada esta primera parte, y entonces los dejo invitados a la relectura de apuntes y elementos previos que hayan considerado, lecturas de nueva o de profundización de lo que acabamos de ver, y la observación, atención y toma de apuntes de las otras teorías que van a presentar los otros profesores. Que estén muy bien y nos despedimos en este momento.